Vale. Va. Pues Va. ya estamos. ¿Sí? Órale. Bueno, adelante. Muy bien. Empecemos con el primero. Bueno, pues hoy vamos a hablar de por qué es importante escuchar a tus usuarios y a darles un par de herramientas de cómo hacer esto de una manera mucho más sistemática, ordenada. Y primero queremos empezar con una historia que conocemos de primera mano en nuestro estudio de diseño y desarrollo de software. Justo, no podemos decirles qué empresa era porque firmamos un NDA, pero esta es una historia real. Esta empresa desarrolló unos nuevos módulos de su ERP de SAP y querían cambiar la experiencia de cómo se hacía uno de sus procesos y hicieron todo el proyecto, toda la planeación, toda la implementación sin pedir feedback de quién iba a ser el usuario final en este proceso. Para darse cuenta, después de haber invertido $10 millones en tiempo de desarrollo, planeación, integraciones y demás, de que la hipótesis inicial que tenían pues era una errónea y que realmente hubo rechazo del usuario final y que no era pues realmente el tipo de solución que necesitaba la organización para destrabar el cuello de botella que querían destrabar. Y es un proyecto que pues, lo tuvieron que matar, ya no continuó y pues se quemaron $10 millones en ese proceso, ¿no? Entonces, un poco lo que queremos compartirles el día de hoy es cómo evitar esto, cómo evitar tirar el dinero de esa manera a partir de que se está colectando el feedback de usuarios. Entonces, arranquémonos. Ahora, ¿por qué es importante recopilar feedback, no? Y con esto estamos hablando de recopilar feedback en ciclos cortos de los usuarios que son los que están usando el producto. Tienen que ser usuarios reales del producto que estás lanzando. Bueno, y es vital porque el producto se vuelve más útil para ellos inmediatamente porque ellos mismos te están diciendo, me hace falta más esta funcionalidad. Cuando hago esta acción particular aquí, no consigo yo lo que quiero. O, oye, esto debería de ser más rápido. Bueno, entonces inmediatamente es más útil para ellos, ¿no? Luego, cuando estamos hablando de un corporativo, por ejemplo, son herramientas internas que tienen justo, como el ejemplo de Artemio, justo el efecto contrario de lo que les acaba de contar, donde la adopción de esas herramientas pues es mucho más natural porque son los mismos usuarios quienes están pidiendo las funcionalidades que van a usar, ¿no? Bueno, en iniciativas complejas, como puede ser también el ejemplo de Artemio, o puede ser una nueva funcionalidad grande de un MVP, o sea, una startup de etapa temprana también puede querer lanzar una funcionalidad que requiere de muchos recursos, como una integración de inteligencia artificial intensa, o bueno, no importa, ¿no? Pero cualquier cosa de este tipo que requiera a varios desarrolladores durante varios meses en un reto particular, pues hacerlo a ciegas conlleva el riesgo de que puedes llegar a lanzarlo y que nadie lo quiera. Entonces esto es lo que estamos reduciendo. Y también la frustración de los usuarios. Cuando tienen problemas con tu producto, te lo pueden comentar y entonces puedes solucionar este problema antes, ¿no? También solo así confirmas las hipótesis. Si quieres lanzar algo al mercado y piensas que les va a encantar cuando les ponga no sé qué, pues es la única forma de ver que es así. O hasta que salgas muchos meses más adelante, pero entonces tienes un problema si no le atinas, ¿no? Y también mayor alineación con el mercado. Las necesidades, de hecho, si quieres, dale next, porque se parece mucho a la detección de nuevas necesidades. Uno puede tener un producto que salga al mercado y sea maravilloso y después, 6 meses después, y después 6 meses después, y 6 meses después, ya no cumplir con las expectativas porque ahora los usuarios están pidiendo otro tipo de cosas. Y estos ciclos cortos también permiten tener esa información a la mano, ¿no? Y ahora, claro, nuevos desarrollos o nuevos recursos, porque luego cuesta trabajo meter dinero en alguna dirección, pues ya sabemos que va a ser la dirección correcta. Y si no, nos vamos a enterar a tiempo y podemos pivotar el proyecto. Sí, un poco es esta lógica de usar al usuario como la brújula de la siguiente funcionalidad o la siguiente solución que debes de darle. ¿Y cuáles son los beneficios justo que hay al adoptar esta forma de pensar donde el usuario está involucrado desde el día uno, ¿no? Varias de estas cosas ya las mencionó Rodrigo, pero a nosotros nos gusta separarlas justo en 3 variantes. Si quieres darle avanza 2, Viri. Y pues bueno, ¿qué es lo que pasa con el cliente? Que justo hay menor frustración al momento de usar una herramienta que ya sabe un poco, va anticipando de qué se va a tratar si está metido en temas de pruebas de usuario o entrevistas de usuario, ¿no? También recibe mucho más valor y este valor lo percibe también de una manera mucho más directa y se siente escuchado, se siente parte de un proceso de optimización y no nada más como algo que es una imposición
de una organización, ¿no? Y también los resultados son más rápidos, porque justo en vez de echar a andar un proceso de desarrollo que puede tomar meses o incluso años, pues estamos hablando de recolectar feedback en tiempo real, en sprints de 2 semanas, teniendo una mentalidad pues mucho más ágil, ¿no? ¿Qué pasa en los negocios? Hay una mucha mayor conversión al momento de adoptar estas herramientas. También se detectan las necesidades que hay en el mercado y se puede tener no solo una respuesta más rápida, que pues es lo que muchas veces se busca, sino también una planeación mucho más ordenada y ser pues mucho más proactivos, menos que reactivos ante lo que el mercado te habla que está necesitando, ¿no? También se optimizan un montón de recursos porque dar un girón a la izquierda o a la derecha según la necesidad de un usuario, pues siempre ahorra más recursos que darte cuenta 2, 4, 6 meses después de estar desarrollando, ¿no? Y esto, naturalmente, reduce el riesgo de cada iniciativa y este costo de oportunidad al hacer algo, ¿no? Y en materia de producto, que es, creo yo, lo más valioso, que es quien de estos 3 más gana, tal vez, pero el que gane esto alimenta a los otros 2 sectores, es que tienes una herramienta que es mucho más intuitiva, que tiene mucho mejores métricas, sean los KPIs que estés midiendo, porque desde un principio todo lo estás construyendo para aportar a ellos. También los productos son percibidos como más útiles y realmente lo son. Tienes un backlog mucho más priorizado y ordenado. Y además el de boca en boca es algo que se corre más que cuando justo volvemos a este tema de que se siente como una herramienta, que es una imposición o que es algo que realmente no aporta valor o donde ni me tomaron en cuenta y pues es mi día a día, ¿no? Bueno, ¿cómo se ve el proceso? Tienes el producto inicial al principio de la gráfica, y luego vamos dando vuelta, la herramienta se usa. En el uso de la herramienta, los usuarios obtienen los insights que requieren para poder dar este feedback. Luego, hacemos el proceso de recolección de feedback, un poco más adelante llegamos ahí. Priorizamos y seleccionamos el feedback, porque tomándolo así nada más a face value también puede ocasionar otro tipo de problemas, pero lo que hacemos es ordenarlo y seleccionarlo de forma que estemos atacando los problemas que resuelven lo que el usuario requiere y también atiende al negocio. No se puede hacer una sin la otra. Por último, se implementa y otra vez volvemos al uso de la herramienta, el producto está mejorado, ¿no? Vale la pena mencionar que esto que les estamos contando viene un poco como consecuencia de, ya van a ser 200 episodios del podcast que tenemos Cuando el Río Suena, entrevistando a operadores, fundadores e inversionistas de las empresas más grandes de Latinoamérica. Ya son startups y corporativos, aquí tenemos algunos. Y bueno, con todos ellos se platica al respecto de este sistema de recolección de feedback, ¿no? O sea, no es únicamente nuestra experiencia personal, sino que también pues contrastada con todas estas empresones que nos han ayudado a refinar este proceso. Justo, todas estas empresas que ofrecen servicios a escala tienen sistemas de recolección de feedback y nos han ayudado tanto a pulir el nuestro como a definir también un poco cuál es el estándar para escuchar a tus usuarios cuando el núcleo de tu negocio es una interfaz, como una aplicación o plataformas, o cuando te estás apalancando de tecnología para ofrecer valor, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cuáles son los canales que existen para colectar feedback, ¿no? Tenemos el tema más tradicional, que es mediante correos, encuestas, incluso como todo el feedback que existe en los call centers o en los famosos focus groups, donde juntas a banda que te comparte un poco la opinión de algo que tú les muestras. Y luego empezamos a pasar a los temas digitales, que ya son pues como estas encuestas automatizadas in-app, ¿no? Que te dicen del 1 al 10, ¿qué tal está esto? O cómo fue tu experiencia, ¿recomendarías esta aplicación? También los formularios emergentes, donde pues, se te pueden hacer un par de preguntas y tú ahí dejar tu opinión, los ratings y al mismo tiempo las reseñas, ¿no? Y también están los canales que nosotros llamamos son pues, los que no escalan, no por eso menos valiosos, pero no puede uno tener pues 100,000 de estos en un día, ¿no? O en un mes, que son cosas como las llamadas que hay en servicio al cliente, entrevistas 1 a 1 o incluso el buzón de tus redes sociales, los mensajes directos que te mandan a tu Instagram, tu Facebook o
cualquiera de estos canales, ¿no? Los recursos que toman, pues analizar estos últimos canales son mucho más grandes que los otros. Sin embargo, se vuelve por eso también mucho más cualitativo este tipo de investigación o recolección que más cuantitativo como los otros dos rubros, ¿no? Ahora, sobre cuándo usar cada uno de ellos, pues esto depende enteramente del producto. Hay productos que se prestan, como WhatsApp, terminas la llamada y te pregunta que cómo estuvo el servicio, ¿no? Eso es una inmediatez para evaluar una funcionalidad particular o algo que estamos intentando probar, que además sabemos que depende mucho del dispositivo de los usuarios. Pero hay aplicaciones también que tienen procesos de venta o de uso muy largos, y entonces es hasta que terminas tu proceso de, por ejemplo, de tu seguro, hasta que no te pagó un procedimiento médico, y entonces es el momento para hacerte una encuesta. A la mitad no tendría sentido, ¿no? Entonces también tanto el medio como el momento para hacerlo depende completamente del producto o la empresa, pero ¿cuáles son los que más nos gustan a nosotros como estudio? Nos parece que más valor se puede extraer independientemente de esta primera cualidad. Son las entrevistas, o sea, por más que tengas una empresa gigante, traer a usuarios y sentarlos y platicar con ellos al respecto de la experiencia que han podido tener en tu aplicación y escucharlos y recopilar ese feedback es muy valioso. El servicio al cliente es uno de los termómetros más importantes, porque toda la gente enojada llega ahí a mentarle madres a quien se deje, ¿no? Y entonces, haciendo ahí una buena, lo mejor que puede hacer uno es sentarse a atender ese canal un día, ¿no? Porque entonces de primera mano lo toma. Pero tanto haciendo eso como intentando tentar las aguas y ver, estas son las 3 funcionalidades que más aparecen en el servicio al cliente, ya sea porque no entienden, porque tienen fallas, etcétera. Bueno, pues también es una forma de censarlo. Las redes sociales, que también son lugares de queja y de denuncia de los usuarios. Rara vez se maneja como un canal de soporte, ¿no? Pero es más bien para ver cómo conviven con tu marca o con tus perfiles los usuarios. Y los formularios emergentes, eso lo ponemos ahí como con esta nota de cuando es posible, porque sí requiere de cierta implementación, mientras que los otros pues son, gratuitos, no en horas, pero lo puedes empezar a... ¿no? Exacto, los puedes empezar a usar mañana. Muy bien. ¿Y qué herramientas existen para hacer eso? ¿Cuáles son las que nosotros tenemos en nuestro stack y que también hemos visto que son un poco el estándar en la industria, ¿no? Hay cosas desde AI recording para todas tus llamadas. Ahora es muy poderoso el poder tener cualquier conversación, que un AI haga un resumen de los insights más valiosos, y eso se puede aplicar pues justo a varios de los canales que mencionamos, ¿no? Y ahí puedes tener resúmenes, key points, el clima de la conversación, si era una con un tono alto, o hubo groserías, o como qué tanto ahí se midió el enojo o la felicidad incluso, ¿no? También tenemos temas como Hotjar o LogRocket, que pues son herramientas para grabar sesiones, ¿no? Muchas veces, y es muy importante comparar qué es lo que te está diciendo el usuario con qué es lo que está haciendo en la interfaz, a qué le está picando y cómo es que se está presentando el problema del que se está quejando, ¿no? Como tener esa fotografía completa de, ok, tú me cuentas y además tengo una grabación de cómo interactuaste con la aplicación, es algo que termina de dibujar la fotografía de, pues, qué es realmente lo que está mal o incluso si sí hay algo que está mal o si solo es un tema incluso de UX writing o más de la interfaz. Aquí, por ejemplo, hay algo que nos encanta, que son los rage clicks, que es cuando llega un usuario y le hace clic 8 veces al mismo botón, ¿no? Poder detectar esas cosas quiere decir que pues, hay un potencial problema ahí, ¿no? A veces puede ser culpa del usuario, por eso estos grabadores son una gran herramienta para medirlo. También tenemos cosas como Airtable o Google Sheets que lo que hacen es pues, ordenar o recopilar estas bases de datos de justo toda esta información a las respuestas de los formularios emergentes. Y también pues, cosas como Hotspot o Lead Sales en materia como de CRM que te ayudan a ordenar justo todas estas conversaciones que hay alrededor de tu negocio, ya sea por correo o por redes sociales o incluso llamadas, ¿no? Entonces, un poco el implementar todas estas herramientas te ayudan a dibujar justo esta fotografía y a tener una gran opinión realmente formada de qué es lo que está pasando en la vida del usuario con tu herramienta, ¿no? Y también curamos un poco estas herramientas porque son un poco agnósticas del stack que tenga su producto.
Y digo, algunas con algo de configuración, pero la idea es que se pueden empezar a aplicar pasado Casi mañana con un plug par de and play, clics. ¿no? Exacto. Ah, la tiro yo. Bueno, pues a ver, algo que también queremos agradecerles por haber venido acá, como un poco el regresarles, el tomarse el tiempo de venir acá, pues bueno, si ustedes tienen un producto digital y justo no están recolectando feedback o no tienen como este tipo de mecanismos, pueden agendar una consultoría con nosotros para meternos más ya como a las tripas del reto que sea que ustedes estén enfrentando, y les podemos dar una consultoría completamente gratuita de pues qué es lo que está pasando, ¿no? Hacer un pequeño diagnóstico y una estrategia de qué haríamos nosotros si estamos en su zapato. En sus zapatos. Esto es completamente gratuito y pues bueno, pueden agendar la llamada en Ahí. este link, ajá, que de igual manera, pues aquí estamos platicando, entonces se pueden acercar también al final con nosotros si es algo que les interesa. Bueno, ahora, ¿cómo analizar el feedback, no? Ya hablamos un poco de por qué es importante, luego de cuáles son los canales, y ahora algo que es igual de importante que recolectarlo es poder filtrarlo. Porque así como mencionamos ahora el servicio al cliente, la calidad y la cantidad de mensajes que llegan ahí pueden ser muy variados y hay que tener mucho cuidado de cómo lo digerimos para no ciegamente continuar el camino que el usuario nos dicta y luego poder cometer también un error al respecto, ¿no? Entonces es muy importante categorizarlo para entenderlo. Podemos saber si son problemas de usabilidad que nos corresponden a nosotros dentro de la aplicación, son problemas de rendimiento, digo, también nos corresponden, pero corresponden a la infraestructura, son problemas de funcionalidades faltantes, corresponden a producto, o si son problemas técnicos que pueden venir también de la capa 8 del lado del usuario, ¿no? Para esto un ejercicio de card sorting puede ser más que suficiente, ¿no? Lo importante es traerlo todo y después acomodarlo. Y luego poner atención a la frecuencia. Si algo, aunque sea poco relevante, como por ejemplo, me cuesta trabajo cerrar sesión, ¿no? Que es algo que pues igual y en este momento lo escuchas y dices, pues me da igual que la dejen abierta, ¿no? Pero si tienes esa recomendación y tienes ahí 200 mensajes de ello, pues parece que es relevante para los usuarios por alguna razón y vale la pena indagar un poco más. Tal vez hay información privada y el logout está un poco escondido, y es algo que buscan hacer, no pueden, causa frustración, ¿no? Y luego, evaluar las métricas impactadas. También vale la pena contrastar este feedback cualitativo, porque todo el ejercicio que vamos a hacer de aquí en adelante es cualitativo, con métricas que sean cuantitativas para intentar tener, no siempre se puede, pero para intentar tener otro tipo de sustento para el feedback. Para esto puede ser el rate de conversión, la retención, el Net Promoter Score, o etcétera, ¿no? Bueno, métricas de uso, tasas de error, embudos de conversión, tickets de soporte, ¿no? O sea, siempre tener algún número que lo soporta nos puede ayudar a estar más seguros de que esto tiene sentido, o sobre todo, si no hay ninguna data que soporte un insight del usuario, pues también hay algo que vale la pena investigar más adelante, ¿no? Y pues bueno, justo aquí tenemos uno de estos ejes famosos, ¿no? Donde lo que priorizas es en el eje Y, pues pones qué es lo que aporta más, mayor valor a la mayor cantidad de usuarios y qué son pues, las cosas que están presentando menos problemas, o más bien problemas a menos personas de tus clientes o de tus usuarios. Y en el eje X, hacia acá tiras lo que es más difícil de implementar y hacia allá tiras lo que es más fácil de implementar o lo que conlleva una complejidad menor, ¿no? Entonces, pues, naturalmente, lo primero que se ataca es lo que cabe en este cuadrante, ¿no? Lo que aporta más valor y lo que es más fácil de implementar. Y ya en el resto de los cuadrantes, pues acá lo que hacemos es evaluar con cuidado aquello que aporta mucho valor, pero representa un reto técnico, algo que hay que revisar con más detalle, ¿no? Y acá tenemos un rotundo no, o sea, cosas que están experimentando pocos usuarios, que además son difíciles de implementar, pues sencillamente pues es algo que se va hasta abajo en las prioridades. Y en el último cuadrante son cosas que evaluamos con cuidado, pero desconfiamos un poco de ellas, ¿no? Ya que son, por un lado, fáciles de implementar, pero por otro lado, pues solo pocos usuarios están teniendo este problema. Y vale la pena aquí hacer poner un asterisco, ¿no? Cuando una aplicación crece demasiado, se vuelve más compleja de usar y representa una mayor curva de aprendizaje para los nuevos usuarios. O sea, en general nos conviene que los productos sean lo más sencillos posibles
para el usuario a quien se lo estamos presentando. Entonces, si hay pocos usuarios que van a usar funcionalidades, aunque sean muy fáciles de implementar, y esto va a crecer el producto, va a hacerlo más complejo, derivará eventualmente en un code base más grande, necesitas más desarrolladores para mantenerlo, tienes una deuda técnica que va creciendo, que son todas las complejidades que salen o las actualizaciones que hay que hacer de todos los features que uno tiene en su code base, ¿no? Entonces es muy importante, vamos, si es un goal muy fácil y vamos, algo por aquí, pues vale más la pena atacarlo que algo que está acá abajo, aunque sea muy fácil de atacar. La siguiente gráfica me da muchísima risa porque queríamos hacer nosotros un gráfico 3D donde en el cuadrante del anterior tuviéramos un eje Z, pero fue difícil, muy difícil de graficar, no se entendía nada, entonces ahora lo dividimos en dos gráficas. En una jalada. Y esto de aquí, la idea es que se contraste con la gráfica anterior, ¿no? O sea, los ganadores de la gráfica anterior, o los tres cuadrantes de arriba con sus debidas relevancias, pues hay que acomodarlos también aquí. No podemos nada más hacer lo que el usuario quiera, porque hay un negocio detrás que si no lucra con lo que está sucediendo, pues se muere, ¿no? O sea, tiene que ser rentable también. Y pues habrá de estos features algunos que tengan mayor relevancia para el negocio y otros menor relevancia. Y hay que ser muy estratégicos con ellos, ¿no? Entonces, cuando cumplen con mayor valor al negocio y además están en el cuadrante superior derecho, maravilla. Pero en los otros dos hay que tener esta variante también y contemplarla siempre, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo es que se implementa este feedback? Naturalmente, lo primero que se hace es un backlog, que es como esta lista de cuáles son las tareas que hay que ir tacleando y cuáles son las funcionalidades que van a ir una tras otra según esta priorización, ¿no? También es muy importante siempre anclar estas iniciativas a KPIs específicos del negocio que puedan atribuir o al revenue o a la productividad o a cierta métrica que pueda ser medible, donde podamos decir, ok, vamos a tener éxito si se llega a tal objetivo cuantificable, ¿no? También cuándo se puede medir y probar cada una de estas iniciativas es algo que pues, define la implementación del feedback, y siempre lo que recomendamos es desarrollar y desplegar todas estas modificaciones a un producto con metodologías ágiles, ¿no? Porque mientras antes lleguen a las manos de quien las va a usar, ya sea el cliente final en materia de algo que va hacia el mercado o el usuario final cuando se trata de una herramienta que es interna de un corporativo, mientras antes ellos le piquen y nos den este feedback, vamos a llegar a la verdad. Al final del día, toda implementación tecnológica es una hipótesis que debe de probarse, y la verdad es que muchas veces nos equivocamos más de lo que acertamos tratando de adivinar qué es lo que quiere el usuario o qué es lo que realmente necesita. Muchas veces la intención que tenemos es la correcta, pero ya la implementación, la pantalla, el flujo de pasos y la tecnología detrás de ellos es lo que siempre hay que estar moviendo. Entonces, cuanto antes, mejor. Bueno, tenemos aquí un caso práctico que atendimos en el estudio. Nosotros construimos un portal, que es el portal B360, es un portal para la gestión de tratamientos de ortodoncia de última generación. Son alineadores invisibles, que seguro los conocerán de algún ADO, alguna cosa de ese tipo, y un nuevo tipo de brackets que no vamos a explicar cómo funcionan, pero que son la nueva generación de los brackets en lugar de los brackets convencionales, ¿no? Entonces les construimos un portal donde llevan toda la gestión de estos casos, suben ahí sus archivos, toda la gente que imprime en 3D y que escanea y que cobran y toda la relación que tienen con sus clientes la llevan a través de este portal. Bueno, ya entonces, aquí entrevistamos constantemente, este es un proyecto largo que tenemos y constantemente estamos haciendo y recibiendo un montón de feedback de muchas formas, ¿no? Pero aquí hablamos de una sesión particular de feedback donde encontramos 3 temas importantes y ahorita les vamos a contar cómo los encontramos, qué resolvimos y cuáles fueron los resultados, ¿no? Había uno importante, es que había un paso extra o más bien había una complejidad que cuando se planeó parecía importante, pero ya en el día a día resultaba en un paso extra para autorizar que se mandaran a hacer los casos de alineadores. Entonces, los doctores, porque son doctores con nuestro cliente, tenía que aprobarlo y luego el cliente tenía que ir a aprobarlo otra vez, y esa doble autorización les quitaba tiempo.
Entonces, ese era uno de los problemas que ellos tenían identificados. Sí, ya esta es ya la otra. Ah, perdón, es muy parecida a la otra. Tenían un medio de comunicación con sus doctores, ¿no? O sea, nuestro cliente con sus clientes en 2 chats separados, y entonces mandaban mensajes en unos en un momento del proceso y en otros en otro momento, haciendo que se les mezclaran y de repente ya no sabían por dónde habían mandado qué, o si sí lo habían mandado, se perdían los mensajes, ¿no? Y por último, había unos formularios donde se subían archivos que son archivos de impresión 3D, de modelaje, que son pesados, y entonces es una tarea que es tardada, y cuando se pedían archivos que no eran completamente necesarios, pues se causaba mucha frustración, ¿no? Y además se cargaba también en materia de costos de servidores, infraestructura, pues cosas que no valían la pena hacer. Bueno, entonces encontramos cuál fue la respuesta, cuáles eran las 3 cosas que había que hacer. Había que eliminar la doble autorización, unificar los mensajes y eliminar los requisitos fantasma de formularios que nos estaban usando. Y eso fue lo que aplicamos, ¿no? Después de haber tenido estas entrevistas, encontrado estos problemas, hecho estas acciones. Y por último, estos fueron los resultados, ¿no? La entrega de alineadores se volvió 2 días más rápida gracias a quitar esta doble autorización por todo este periodo de tiempo que se perdía. La reducción de los tickets de soporte fue del 20%, lo cual es importante porque esos tickets los llevamos nosotros. Y el registro de los casos se volvió 35% más rápido por los archivos que no tenían que subir. Entonces, estos es un impacto considerable en una aplicación grande usados por muchos usuarios por seguir este proceso de recolección de feedback de forma rápida, con ciclos que nos permiten saber qué es lo que necesitan los usuarios que utilizan la tecnología. Y realmente estos son numerotes, que justo todo parte de esta recolección del feedback. Cuando extrapolas esto a la red de 5,000 doctores que tiene nuestro cliente y los múltiples casos que tiene cada doctor por cliente, ahorrarte 2 días en cada entrega de alineadores es muchísimo tiempo. También el que haya 20% menos de quejas aligera un montón la carga de la gente que está haciendo el soporte. Y al final del día, el tema de que los registros sean más rápidos, pues vuelve productivo o mucho más productivo todo el proceso de fulfilling, lo que acelera el crecimiento como de esta empresa, ¿no? Y todo siguiendo un poco como este framework que les compartimos el día de hoy. Realmente podría parecer que es sentido común, pero creo que lo importante aquí es automatizar esa recolección, tener como ese tiempo de sentarse a analizar qué es lo que necesita el cliente y que realmente el usuario sea la brújula de hacia dónde tiene que ir un producto, una plataforma, pues bueno, es eso. Muchas gracias.